Vamos ahora a hablar de la pureza del amor de Cristo. Aunque este tema ya lo traté en otro retiro anterior, no me acuerdo si hace un mes o 2 meses, por eso lo voy a decir muy resumido. Jesucristo es modelo de la virtud, del ejercicio de la virtud de la caridad teologal. ¿Y en qué consiste el ejercicio de la virtud teologal? En amar a Dios por el motivo más grande posible, por Dios mismo, no porque me vaya al cielo, no por librarme del infierno, no por mi interés, que sería la virtud de la esperanza, que es buena, sino por un motivo mayor, por Dios, por su bondad infinita. Y el amar al prójimo con caridad teologal, que eso es más raro de lo que puede parecer, es amar al prójimo por Dios. No porque el prójimo tenga una serie de cualidades que me gustan, porque es inteligente, porque es bello, porque me ha hecho el bien, sino por Dios. Independientemente de las cualidades que tenga, aunque sea mi enemigo. Por eso el Evangelio dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, ¿qué motivo tengo yo para amar a mi enemigo? Dios. Por Dios. Pues bien, ese fue el amor de Jesucristo para los hombres. Por eso le dice a los apóstoles, os voy a dar un mandamiento nuevo, que os améis unos a los otros como yo os he amado, a lo divino, por Dios. ¿Y qué consiste esto? Miren, hay 3 clases principales de motivos para amar. El primero es no por la persona, sino por sus cualidades. Porque es inteligente, porque es bello, porque es simpático, porque me ha hecho favores. Ese es el amor más rastrero, porque en cuanto se van esas cualidades, se hunde el amor. Y eso es prueba de que no había caridad, había interés. En cambio, cuando una persona me decepciona, me hace daño y yo sigo amándola, eso es señal de que había amor de caridad. Segundo, diríamos, motivo para amar. Amar por la persona misma, por lo que es ella. Eso es mejor. Pero no es lo mejor del todo. Ya les diré algo todavía superior. Amar por la persona, es decir, si la persona en sí es buena, si la persona en sí es de caridad, no porque me haga favores, sino porque esa persona realmente vale, merece que se le trate el bien, es virtuosa y por eso la amo, es un motivo mayor. Pero es que eso tampoco es la virtud de la caridad teologal, porque cuando esa persona deja de ser buena ya no la amo. Entonces, ¿cuál es esa cosa superior que coincide con el amor teologal de Jesucristo a las almas? Dios te ama no por lo que tú tienes, tus cualidades, no por lo que tú eres ahora, tu bondad o tu maldad personal. Porque en cuanto cometieras un pecado mortal, ya Dios te dejaría de amar, y eso no es así, te sigue amando. Sino que Dios te ama por lo que tú puedes llegar a ser, por tu capacidad de ser amigo de Dios y de bienaventurado por toda la eternidad. Y mientras tengas esa capacidad de salvar tu alma y de ser amigo de Dios para siempre, Dios te va a amar, aunque seas un demonio Hitler. Jesucristo amó a Hitler mientras estuvo en este mundo, porque mientras estaba en este mundo tenía capacidad de conversión. Nunca se sabe. Pero murió Hitler, si es que murió en pecado mortal, que solo lo juzga Dios, y ya si es que murió en pecado mortal y se condenó, ya Dios no lo puede amar, porque ya no tiene esa capacidad de ser amigo de Dios para siempre en el cielo, ya no la tiene.
A los condenados no se les puede amar, y Dios no los ama. Pues tú tienes que imitar ese amor del corazón de Cristo, amando a todos, no solamente porque sean buenos, y menos todavía porque tienen cualidades, sino porque Dios los ama, ya que todavía se pueden salvar. Son bienaventurables. Y esto que digo es pura teología, no lo invento. Esto lo estudian en las universidades católicas y facultades de teología. Por eso te dice Jesucristo, amad a vuestros enemigos, porque aunque sean malos en su persona, pueden llegar a ser buenos algún día. Por eso los tienes que amar, porque los ama Dios, por Dios. Te voy a poner un ejemplo que va a ser muy cercano para algunos de vosotros, que habéis conocido a ese santo sacerdote, no lo canonizo, pero hay que reconocer que hace mucho bien, que es el Padre Wilson. Yo estoy seguro que él no va a escuchar mis alabanzas, porque soy demasiado poco importante para que él escuche algo de que yo diga. Pero miren, ustedes, los que algunos lo conocen, no sé si habrán escuchado la conversión de su vida. Él mismo, yo lo he escuchado en internet, él mismo dice, ahora es un sacerdote que reúne montones de cientos de personas en sus misas y hace un bien grandísimo. Pues bien, él estuvo un día del otro lado, Él cuenta su propia conversión diciendo que si es verdad que se ordenó sacerdote puro, que después se pervirtió y se hizo masón, enemigo de la Iglesia, más por ignorancia, pero fue masón. Y hubo una ocasión en que después de la misa había una señora que le dijo, quiero hablar con usted, y se la llevó al despacho y él puso la mesa en medio, se puso mesa en medio y dijo, siéntese por favor. Y no se quiso sentar la señora, ya me entienden. Pecó con ella, volvió a pecar y durante bastante tiempo. Y no dejó de celebrar la Santa Misa y comulgar en sacrilegio. Y él mismo dice que se confesara con un sacerdote blandengue que no sabía decirle las cosas como son y que cometía sacrilegio haciendo malas confesiones y luego iba a la misa y comulgaba mal. Pero fíjense, es lo que yo les estoy diciendo ahora del corazón de Cristo. Cuando él celebra misa, estando en pecado mortal, en todas las misas escucha una voz de Jesucristo que le dice, te amo. Y vuelve a celebrar misa al día siguiente, te amo. Y vuelve a celebrar otra vez al día siguiente, te amo, en las misas. Y él seguía pecando. Hasta que llegó un día en que él, celebrando la Santa Misa, escucha, te amo, pero si no dejas de pecar, te vas a condenar. Y le enseñó el infierno. Eso lo dice él. No creo que sea un mentiroso. Y desde ese día cambió totalmente, y es un sacerdote ejemplar que hace mucho bien. Pero yo a lo que voy es que fíjate que mientras estaba en pecado mortal y le estaba pisoteando y haciendo beso de Judas en cada misa, Jesucristo le decía al Padre Wilson lo que le decía al Padre Judas. Te amo, amigo. Así es el corazón de Jesús. Así tienes que amar tú. Por eso, vamos a ver ahora la respuesta práctica a ese amor máximo y puro de Jesucristo que ha tenido a mí. Y voy a usar la pizarra. Son 5 características de la respuesta al amor del corazón de Jesús. Y esto es la práctica concreta de esa devoción tan importante que te va a hacer santo en poco tiempo. La devoción al corazón de Jesús, digo, engloba todas las virtudes, pero principalmente se fija en el amor. Y voy a comparar este amor al corazón de Jesús
con el amor de los enamorados, de los novios. Y el amor de enamoramiento tiene 5 características que voy a poner aquí ahora y luego explico. El amor de enamoramiento es obsesivo. El amor de enamoramiento es confiado. Es transformante. Esclavizante. Y respetuoso o incluso temeroso. Ya lo explicaré qué quiero decir. Si alguna vez has estado perdidamente enamorado de una persona, habrás sentido estas 5 cualidades. Que no es lo mismo amar a una persona que enamorarse de una persona. No es lo mismo. Enamorarse, solamente puedes enamorarte de 2 personas. Si tienes vocación matrimonial, solamente de tu novio, y cuando te cases con él, de tu esposo, y a la vez de Dios, de Jesucristo, y de nadie más. Sería una falta terrible enamorarse de otra persona que no fuera tu marido. Horrible. Pues bien, y si no tienes vocación matrimonial, sino que quieres quedarte soltero o soltera para siempre, eso se ha de entender en el sentido de consagración a Dios, como dice San Pablo, no para vivir la vida alegre, Y entonces ahí solamente te es lícito enamorarte de uno, de Jesucristo, sin división. Y ahí es lo que dice San Pablo en la 1 Corintios 7. El que se casa tiene que vivir la división de a la vez agradar al marido y a Dios. Y el que no se casa no tiene esa división. Solamente dirige el amor de enamoramiento a Jesucristo, que es más práctico, tiene más ventaja, aunque pues conlleva también más renuncia. Pues bien, vamos a ver este enamoramiento a Jesucristo, que es tanto para los casados como para los solteros consagrados. Digo solteros consagrados porque, repito, una soltería sin consagración no existe como vocación divina, no existe. Seas soltero en el mundo, seas soltero en un convento, pero es para consagrarte a Dios, no para vivir más alegremente, más cómodo, sin responsabilidades. Eso no es evangélico. Es para darte más a Dios. Bueno, empezamos. Obsesivo. ¿Se han dado cuenta que 2 novios, cuando están enamorados, no pueden dejar de pensar el uno del otro? Están todo el día el uno pensando en el otro. Es algo obsesivo. Se levantan y ya, mi enamorado. Se acuestan, están pensando en su enamorado. Es algo obsesivo. Eso es lo que tengo que tener para Jesús. Y en la práctica, ese amor obsesivo se traduce en el teocentrismo. Sobre todo en la oración. ¿No dice el corazón de Jesús, creo que fue el padre Bernardo de Hoyos y algún santo más: ocúpate tú de mí y de mis cosas, y yo me ocuparé de ti y de las tuyas. Olvídate de ti mismo, céntrate en mí, confía en mí. Eso es lo obsesivo. El enamorado se obsesiona por el otro. Se está quemando el dedo en el fuego y ni se entera. Está en el otro, en el otro. La oración teocéntrica es que cuando te pongas a meditar delante del Santísimo, que cuando te dediques tu tiempo a Dios, no lo dediques a estar lamiendo tus heridas. ¡Ay, cuánto mal me han hecho! Y el otro, y qué pobre soy, y tal, cuánto sufro, qué pasión la mía. Todo lo contrario. Tú tienes que ser teocéntrico
y pensar, oh Jesús, cuánto has sufrido por el hombre, tu pasión, y tu gloria, y tu evangelio, y tu figura, y tu hermosura. Eso tiene que ser mi oración. Lo otro es el egocentrismo en la vida de piedad. Digo que no es malo también pedir por mis virtudes, etc., pero tendría que prevalecer lo otro, repito, teocentrismo. Segundo, confiado. A esto te saco un texto de la Sagrada Escritura que es de los que más me gustan, Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo ocurre para el bien de los que aman a Dios. Precioso texto de San Pablo. Pase lo que pase, si estás en gracia de Dios, Dios todo lo que ocurra la va a usar para tu bien, aunque sea doloroso. Luego, si no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Y por eso yo tengo que tener esa confianza. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. El amor es confiado, el enamoramiento. Tal es de confiado el enamoramiento del novio con la novia, del enamorado con la enamorada, que hasta les ciega el entendimiento, el enamoramiento. Y los defectos reales del otro los ve como virtudes y hasta le dan devoción. Ay, es que me gusta hasta sus defectos. Estoy tan perdidito, tan loco de la cabeza por esa persona, que hasta lo malo que hace me gusta. Eso es lo peligroso del enamoramiento. Que si yo me enamoro de una persona mala, me puede hacer un daño terrible, porque soy un esclavo de esa persona. Soy un esclavo. O sea, si tú te enamoras de alguien, ya estás esclavo. Si ese alguien es un santo, bienaventurado, porque ese santo te va a hacer enorme bien. Pero si esa persona no es buena, te va a destrozar. Pero Jesucristo no te va a destrozar, todo lo contrario, Por eso confiado, confiado. Les voy a contar un ejemplo precioso, buenísimo, miren. Se cuenta en la vida de Santa Gema Galgani que se le aparecía a Jesús, pero también a veces se le aparecía el demonio en forma de Jesús, para engañarla. Tenía muchas apariciones Santa Gema. Y tenía su director espiritual, porque por muchas apariciones que tenga ya no se fiaba de sí misma. Así son los santos, humildes, ¿no? Los que no son humildes, yo soy mi director espiritual. Y luego, pues claro, meten la pata hasta el fondo. Entonces, resultó que le dice al director espiritual, pues eso, esa dificultad, y le dice el confesor, mire, bueno, pues para saber si ese es Jesús o si es el demonio, cuando se te aparezca, escúpele. Y Santa Gema, como era una santa muy obediente, pues dijo, bien, se le aparece Jesucristo y hace... Y el escupitajo fue a caer a los pies de Jesús. Salió una flor con unos pétalos en donde estaba dibujado, del amor todo se recibe. Era Jesús. Esto es para que lo entiendan, lo que significa confiado. Del amor de Jesucristo, todo lo recibe el amado, el devoto de su corazón. Todo lo recibe. Señor, beso la mano con que me hieres. Todo lo recibo. Y si ahora me mandas un cáncer, bendito sea. Porque Romanos 8:28, eso es lo que más me conviene. Hombre, me intentaré curar, iré al médico, si es posible operación, me operaré. Pero todo en manos de Dios. Que Jesús no quiere que me cure, eso es lo que más me conviene. ¿Cuántos en el cielo estarán dando gracias a Dios por toda la eternidad por haber tenido una muerte lenta? Porque les dio tiempo para reconciliarse con Él. En vez de tener un topetazo en la autovía y despertar en el otro mundo, pero abajo.
Vamos ahora a... Les podría contar tantos ejemplos, miren, déjenme otro. Santa Margarita. A ver, voy a mirar si me queda un poco de tiempo todavía. Santa Margarita María de Alacoque. Ya estaba como monjita y son los ejercicios espirituales. Claro, hay que estar ahí recogiditos, sin que nadie me moleste, en silencio. Y claro, ella que era muy devota, imagínense. Y va y le dice la Madre Superiora: Sor Margarita, ahí hay un burro, cuídalo para que no se coma las lechugas en el huerto. ¿Y lo puedo atar? No, porque el burro no conviene que se ate. Entonces, claro, se pasaba los días de ejercicios espirituales cuidando al burro para que no se comieran las lechugas. Y si hubiera sido una religiosa mediocre, hubiera: esta superiora, mayorita, lo que hace contra mí, me tiene manía. En cambio, Santa Margarita lo vio como venido de la mano de Dios, y dice en su autobiografía que en esos ejercicios llegó una catarata de gracias inmensa del corazón de Jesús, porque se fió de él. Se fió de él. A veces hay cosas que no entendemos, y esto por qué ocurre así, cuánta contradicción, y esto que yo quería ir a este sitio y tal, no me deja. Y al final se ve que el corazón de Jesús siempre tiene razón. Confiado. Transformante. Bueno, esto de confiado, bien, transformante, vamos a ir avanzando. Ya hemos dicho oración teocéntrica, confiado, la jaculatoria, pero vivirla, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, que lo han escuchado 1000 veces, pero vivirlo en los acontecimientos diarios. Transformante, el amor es imitativo, porque como yo me obsesiono por el otro, veo como un modelo al otro, también para mí, me voy transformando según el otro. Por eso el enamoramiento hace que el enamorado se convierta en el amado. Y ahí pueden entender cómo a veces juventud extraviada que se enamora de un artista o de una figura súper famosa, tiende a imitar lo de esa figura súper famosa. Aunque sea ridículo, empieza ya a poner unos aretes así de largos, los pinches por acá, cosas rarísimas, porque se enamoró de esa persona que sale por tele, etc. Es transformante el enamoramiento. Pero si ese amado es Jesús, imagínate, me convierto en Jesucristo. Y eso es lo que hace el devoto del corazón de Jesús a través de la práctica más importante de la adoración a Jesucristo, a su corazón, que es la comunión reparadora. Dice Jesucristo: a los que comulguen los 9 primeros viernes de mes con la intención de honrar a mi Sagrado Corazón y consolarlo, yo les daré la perseverancia final. Y yo pregunto, si en vez de los primeros 9 viernes de mes, que está muy bien, el verdadero devoto dice: bueno, a mí lo que me interesa, mucho más que mi salvación o asegurarla, es agradarle. Si a él le gusta que comulgue para honrar su corazón y consolarlo, y eso significa comulgar y tirarme un buen rato después de comulgar, acción de gracias, y eso significa vivir la misa con toda la intensidad posible, entonces lo haré todos los días, no solamente los primeros viernes de mes. Ahí tienes otra práctica concreta de la devoción al corazón de Jesús: ir a misa y comulgar devotamente todos los días que puedas. Te voy a decir una cosa y después te voy a escandalizar. Dice unas cosas. Mire, cuando recibes la comunión, se sabe que la Santa Hostia está Jesucristo en persona mientras duran las especies sacramentales de pan, que no es pan, sino solamente las apariencias. Pero en el estómago, esas apariencias tardan un tiempo en diluirse. En concreto, la Sagrada Forma pueden ser entre 15 o 20 minutos.
Pues bien, después de recibir la comunión, eres un sagrario viviente y andante durante 15 o 20 minutos. ¿Y me voy a ir yo por ahí? Cuando está Jesús conmigo aquí. Si se te apareciera y te dijera, oye, vamos a hablar un rato tú y yo, y tú, no, fuera, me voy a hablar con mi amiga, y lo dejas ahí plantado. Por eso, si vas a una iglesia y después de comulgar, se van todos cuando se da la bendición y te queda todavía un ratito más, quédate. Eso es honrar al corazón de Jesús y practicar su devoción. A no ser que te cierren la iglesia. Y ahora viene el escándalo, lo que yo voy a hacer en esta misa. Porque saben ustedes que desgraciadamente tengo el tren que me va a dejar si les dejo aquí a todos devotos rezando en la Eucaristía. Yo mismo, por excepción, por una causa mayor, pues después de la misa tengo que salir corriendo porque si no pierdo el tren a Barcelona. Pero a no ser que haya una causa grave, pues lo normal es quedarte haciendo acción de gracias. Transformante. Esclavizante. Como te dije, el enamoramiento le hace al enamorado esclavo del amado. ¿Y esto cómo se vive en la devoción al corazón de Jesús? Y esto es lo último que digo antes de terminar y tener la bendición. Terminaré la conferencia, lo poquito que me queda, en la homilía, que como es día de precepto, ya por la tarde del sábado, pues hay obligación de predicar aunque sea un poquito. Pues aprovecharé y termino la homilía. Pues bien, precisamente esto está en actualidad por la canonización de Francisco y Jacinta Marto. Fíjense que decía Sor Lucía de Fátima que no tenían los dos una misma espiritualidad, Francisco y Jacinta. Ella se fijó más y le conmovió más el hacer sacrificios por la salvación de las almas. Y en cambio Francisco Marto se conmovió más por hacer sacrificios y penitencias para consolar al corazón de Jesús tan herido y al Inmaculado Corazón de María. Pues precisamente esta espiritualidad del San Francisco Marto es la espiritualidad del corazón de Jesús. Tenía una sed ese niño de sufrir todo lo que se le viniera por delante para consolar al corazón de Cristo, que dice Pío XI en la Miserementissimus Redemptor, que estamos a tiempo, porque para Dios no hay tiempo, de consolar al corazón de Jesús de Getsemaní de hace 2000 años atrás, con nuestras obras de amor, de virtudes, oraciones, penitencias. Puedo alargar la mano y acariciar al corazón de Jesús. Lo puedo hacer. Y Jesús lo ve desde hace 2000 años si yo lo hago ahora, sin quitarme la libertad. Eso es también practicar la devoción al corazón de Jesús. Pues ahora tengo sed, pues voy a beber pura agua en vez de Coca-Cola, por amor a Jesús. Y tengo calor, pues por amor a Jesús voy a ir bien decentemente vestidita, porque sé que le gusta más. Y me gustaría tomarme este caramelito entre comidas, pues no me va a romper ningún hueso. Y esta película me encanta, y esta final de fútbol, pues ya me la contarán mis amigos. Lo voy a ofrecer por el corazón de Jesús. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Es como los enamorados que están continuamente regalándose cositas. Ay, mira una florecita, mira esto, y el otro, ¡ay, qué bien! ¿Por qué? Porque en esa cosita de nada está todo el corazón. Es un detalle. Eso es lo que quiere Jesús. Bueno, pues ya son casi las 6:30. Terminaremos lo poquito que queda en la homilía, como dije. Solamente voy a dar un aviso, que como saben, este es el último retiro en junio antes de los 3 meses de vacaciones.